Bueno, por lo menos con mi grupo, o sea, yo no pude estar la última clase presencial, pero después bastante bien, creo, con las correcciones y demás, pudimos bastante bien. A veces nos confundíamos, cuando nos perdíamos un poco de, como pedíamos lo mismo del artículo de nuestra investigación, era, che, esto era de nuestro artículo o de la investigación, y nos perdíamos un poco, pero al final nos organizamos bien y no se nos hizo muy complicado. Sí, bueno, nosotras también, es como que cada vez que leíamos íbamos como encontrando errores y bueno, que hasta último momento fue corregirlo, corregirlo, corregirlo y ya hasta el último dijimos, bueno, ya está, mandémoslo así, porque, pero también creo que no se nos dificultó tanto. En nuestro caso, por ejemplo, nos costó mucho lo que fue diferenciar los antecedentes del marco conceptual, hablando del artículo particularmente. Eso no fue como ponernos a conversar y decir, no, pero espera, a ver, ¿de qué está hablando? ¿Lo usaron? ¿No lo usaron? ¿Es para contextualizar? ¿No es para contextualizar? Eso nos presentó bastante dificultad y bastante tiempo. eh, Como para diferenciar uno del otro, no significa que lo hayamos hecho bien, ¿no? Pero bueno, sí que no, tratamos de conversarlo mucho antes de pautar unos u otros. Y bueno, y después como los compañeros, como dijo Romina, hasta último momento, leyendo y releyendo, y creo que si hoy por hoy tengo que decir, bueno, ¿cómo quedó? Me terminé mareando. En mi caso particular, porque cambiás tanto y lo reformulás y decís, no, pero espera, a ver, es lo que quiero decir, ese qué es lo que quiero decir, es lo que quiero preguntar, es lo que quiero formular. Es muy difícil porque hay que hilvanar muy fino para que no se entienda otra cosa a veces, ¿no? Y eso en nuestro caso fue bastante dificultoso. ¿Lo sintieron, sintieron que la cursada les fue dando herramientas o que les cayó todo junto cerca del parcial y no sabían qué hacer? ¿Sintieron que las actividades que fuimos haciendo en clase les sirvieron para armar el primer parcial? ¿O hay algo que les hubiese gustado practicar más, tal vez? O ejercitar más. No, de repente me pasó de que el artículo que hicimos en el práctico nos resultó más sencillo que el del parcial. O sea, como más identificado, como más claramente identificable las partes, ¿no? No fue tanto debate sí, esto es lo que quieren preguntar, sí, este es el objetivo que se plantean, y en el artículo no nos resultó tan sencillo, en el del parcial particularmente. Bueno, vamos a tener en cuenta para las correcciones estos comentarios. Lo importante es esto, ¿no? Bueno, que ustedes no se encontraron en el parcial, más allá de las dificultades que en realidad no hacen a que apruebes o no apruebes un parcial si pudiste identificar todos los antecedentes o todo el marco teórico, sino más que nada como poder empezar a entender de qué se trata eso. Lo vamos a trabajar después con las correcciones, o sea, una vez que nosotras veamos qué es lo que pudieron identificar, cuáles fueron las dificultades más grandes que tuvieron en relación a eso. Vamos bueno, a ver cómo recuperamos un poco esas cuestiones conceptuales y también en parte, fundamentalmente, entender profundamente es cómo analizar un texto, un artículo en este caso, para que ustedes puedan ir pensando cómo todo artículo tiene una pregunta de investigación, a veces explícita, a veces no se formula directamente, pero sí supone un trabajo
donde las autoras, los autores algo se quieren responder y están en búsqueda de esa pregunta o de ese objetivo, que van recuperando distintos conceptos para fundamentar esa idea, y de alguna manera también un poco el trabajo de hoy es cómo pensar determinadas estrategias metodológicas para determinadas preguntas de investigación, ¿no? Y cómo eso también implica una mirada teórica que tiene que ver con la perspectiva paradigmática, ¿no? Por supuesto que las cuestiones metodológicas y de los marcos teóricos se van construyendo también en el propio proceso del armado. Entonces se va entendiendo por ahí el marco teórico de unos autores, en este caso de Pedro Núñez y de Lucía, también cuando uno lee otros textos de ellos mismos. Entonces, a veces uno necesita tener otras lecturas para poder comprender del todo un artículo acotado. Entonces, está bien que tengan esas dificultades, o sea, es parte de lo que puede pasar. Un poco la clase de hoy, nuestra intención es, por un lado, comenzar con, bueno, con la unidad 3. Estaba retomando y mirando el programa, ¿no? Cuando uno abre la computadora tiene muchísimas cuestiones, pero bueno, en la unidad 3 hay algo que tiene que ver con esta idea de cajas de herramientas que volvemos a recuperar en cada unidad, y entonces en este capítulo nos centramos específicamente en los métodos de investigación, si bien en la cuestión de los diseños, los proyectos, las formas del armado de esto, un diseño, un plan, un proyecto. No nos vamos a centrar tanto en las diferencias, porque eso un poco, el plan, el diseño, la planificación, va modificándose también de acuerdo a dónde presentan esa propuesta, pero sí trabajar un poco la cuestión de los diseños, con el texto de Batani Cabrera y de Piovani muy rápidamente, y ejemplificar de alguna manera la cuestión de los proyectos de investigación con la presentación de nuestros proyectos de trabajo, de investigación, y la cuestión de las estrategias metodológicas para poder ingresar con lo que ustedes están empezando a armar en el protocolo de entrevistas, ¿no? Hoy poder tener un primer borrador de entrevista teniendo un poco en cuenta qué es esto de las estrategias metodológicas. Entonces les voy a compartir como guía para ver un poco lo que trabajaríamos conceptualmente en la clase de hoy. ¿Se ve ahí? Sí, te veo. Está compartido. Yo lo veo sumamente pequeño. A ver si lo pongo en grande. ¿Ustedes lo ven? ¿Se lee bien? Sí. Sí, perfecto. Bueno, Quizá entonces, con bueno, vista previa, no, con proyecciones, eso como para proyectarlo por ahí se ve más grande. Vámonos. ahí. Bueno, entonces, como les venía diciendo, vamos a entrar un poco en la clase, lo que sería nuestra clase 10, que es esta cuestión de la unidad 3, que principalmente nos vamos a centrar en las características de lo quanti y lo quali para pensar estas estrategias quali y quanti dentro de los proyectos de cada uno de ustedes. En términos generales, bueno, ¿qué vimos hasta ahora? Podemos pensar o qué estuvimos trabajando rápidamente. Por un lado, la idea de qué es investigar en las ciencias humanas y sociales, y esta idea de investigar que de alguna manera recuperamos con este concepto de transformación, de experiencia formativa, de la idea de un viaje que supone un recorrido y un ir de un lado al otro, donde supone muchas rutas, no hay un único camino, sino supone que ese camino se abren grietas, se abren preguntas, uno va y viene. Y esas preguntas o esa idea de investigar que supone producir conocimiento, es decir,
el gran objetivo de la investigación social es la producción de conocimiento científico, y esta idea de producir conocimiento, la respuesta de alguna manera va a tener que ver con las perspectivas paradigmáticas, que en el caso del texto de Popkewitz nos permite pensar este entrelazado entre lo ontológico, lo epistemológico y aquello que tiene que ver con lo propiamente metodológico. Trabajamos sobre qué es un tema, problema o pregunta de investigación, la cuestión de los marcos teóricos y antecedentes o estado de la cuestión, el objetivo general como aquella acción que me va a permitir tener una guía de ese recorrido, y ahora vamos a comenzar un poco con la cuestión de las estrategias metodológicas, específicamente, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta, de alguna manera, los textos para la clase de hoy, las autoras, los autores plantean que uno podría pensar en rápidamente en la cuestión de, bueno, que existe un diseño, que es el conjunto de decisiones teóricas, metodológicas, que harán posible la investigación, una suerte de bosquejo. Hoy vamos a tener un diseño, un protocolo o un bosquejo de las entrevistas. Está el proyecto en sí mismo, que es el documento que responde a aspectos contextuales e institucionales, en donde se desarrolla la investigación. No se preocupen con esto, que no lo vamos a preguntar, es simplemente para que ustedes sepan cuando leen diseño qué quiere decir, cuando leen proyecto, cuando leen plan de investigación. Uno primero, por ejemplo, en una beca, si se quiere presentar, presenta primero un pequeño diseño de investigación, después presenta el proyecto y después el plan de investigación, que ya plantea ahí el esquema con un cronograma, cómo va a llevar a cabo la investigación, y de alguna manera es el punto operativo para después la escritura de ese trabajo, ¿no? Del informe final. Entonces, de alguna manera, estos esquemas me permiten ir viendo cómo también una investigación supone pasos, procesos, momentos. Teniendo en cuenta los diseños de investigación, las autoras plantean que uno podría decir que pueden ser estructurados, está el diseño de antemano y aplico ese diseño. Esto tiene mucho que ver con la perspectiva paradigmática empírica, ¿no? Esta suerte de construyo un diseño, lo aplico, y no hay mucha diferencia entre el diseño y el plan, mientras que lo emergente supone justamente diseños de investigación que las decisiones se van también construyendo y tomando a partir de que va emergiendo el propio campo, ¿no? Las cuestiones, por ejemplo, en el simbólico o en el crítico, que veíamos como muchas de las decisiones tienen más que ver con una construcción dialéctica entre los objetivos, la pregunta y aquello que voy construyendo. Ambos, dicen las autoras, plantean contradicciones que en la práctica se dan, porque en la práctica se dan situaciones intermedias, es decir, tanto el estructurado como el emergente van teniendo sus modificaciones. Por eso ustedes van a ver que en las correcciones que nosotros les hagamos de todo el proceso de construcción que ustedes están teniendo, también van a ir viendo modificaciones a partir de lo que nosotros hagamos, pero también a partir de lo que a ustedes les vaya pasando en la construcción del propio proceso. Cuando les contemos nuestros proyectos de investigación, ustedes van a ir viendo cómo también algunas decisiones se fueron modificando a partir de la realidad del trabajo en campo, ¿no? De la realidad de ir a abarcar una investigación. Entonces, hay que tomar en todo diseño o en toda investigación, hay que tomar decisiones relativas a la construcción del objeto de estudio y cómo voy a delimitar, ¿no? Por ejemplo, bueno, en el caso de las entrevistas, ¿cómo voy a delimitar también aquello que voy a preguntar?
porque no puedo preguntar todo. Hay un límite de la posibilidad de preguntas que uno tiene, hay un tiempo específico, hay una intención en esa entrevista y de alguna manera tiene que ver también cómo delimité mi pregunta de investigación. Decisiones relativas a la selección de los espacios, de los tiempos, de los antecedentes, es decir, de todos los documentos que yo voy a elegir. No puedo, como decíamos, abarcar todos los antecedentes, ni todo el marco teórico. Relativos también a la recolección, por qué medios voy a obtener la información, por una encuesta, por una entrevista, por videos, por fotografías, por documentos curriculares, por leyes, relativas a lo que hace al análisis, es decir, cómo voy a ordenar, cómo voy a resumir, cómo voy a tomar decisiones en relación a darle sentido a la información. Todo esto que parece sumamente teórico son decisiones que se tienen que ir tomando y es interesante tenerlas en cuenta para la propia construcción de cada uno de los momentos del proceso de investigar. Perdón, no sé si... Sí. Con respecto entonces a las estrategias metodológicas, ahí, que es lo que es fundamental para nosotros en esta unidad 3 y la unidad 4 y 5, ¿no? Las unidades que vienen, es que una vez que definimos el tema y el problema, tenemos esos objetivos, vamos a ir a la pregunta del cómo vamos a desarrollar nuestros objetivos de investigación. En este caso, este cómo tiene que ver con la decisión de estrategias metodológicas que en el campo de, lo veníamos hablando ya en las clases anteriores, en el campo de la investigación, estas estrategias metodológicas pueden ser cualitativas o cuantitativas. Voy a decir en términos muy generales las características de lo quanti y lo quali, para después, más en la semana que viene y las otras, dar más las características de qué supone cada una de estas estrategias. Pero con respecto, por ejemplo, ¿va hasta acá? ¿Alguna duda? Bien, entonces, con respecto a las características de la investigación cuantitativa, que es lo cuanti específicamente, y por el ejemplo por excelencia de lo cuantitativo, es el censo poblacional, ¿no? Tenemos ahí un ejemplo en donde podemos recolectar datos en contextos muy amplios que de alguna manera podríamos pensar que hay una distancia entre el investigador, investigadora y el objeto, pero aunque haya una distancia, eso no supone, esa distancia no implica que uno tenga en cuenta y bien presente que en cada pregunta por detrás hay una persona que está contestando, que le suceden cosas. Entonces, cada pregunta, más allá de cierta distancia, y que no sabemos finalmente quién contesta, no lo conocemos, no vemos qué le pasa, no sabemos su situación individual y personal, sí tenemos que tener en cuenta que detrás hay emociones, situaciones, sensaciones, preocupaciones, y aún cuando se le pregunta, ¿no? Esto lo venimos planteando en otras clases, cuando uno le pregunta si tiene gas o no tiene gas, o si cuántos ambientes tiene, o a qué nivel educativo llegó, todo eso implica la vida de una persona y su historia personal. Entonces, si bien supone una distancia, esto tener en cuenta para cuando ustedes hagan la encuesta, que esa distancia se acorta cuando uno piensa la pregunta. Después se trabaja con fuentes de información primarias y secundarias. En este caso, cuando solo utilizo la investigación cuantitativa,
la teoría de alguna manera precede a las observaciones. Acá las autoras plantean mucho la investigación cuantitativa relacionada con la perspectiva paradigmática empírica, pero uno puede pensar el uso de cuantitativo para una perspectiva crítica, ¿no? Entonces, cuando sostienen que los participantes no se piensan en su individualidad, sino como un universo poblacional, está pensando en esta idea de a gran escala. ¿Cuándo se utiliza una investigación cuantitativa o puramente? Cuando necesito recolectar datos de mucha cantidad de gente y me es imposible acceder por entrevistas. Imagínense en el censo, si nosotros haríamos entrevista cara a cara, semiestructurada o de observación participante y de observación con una encuesta poblacional. Sería muy difícil de desarrollar. Si de alguna manera las características de la investigación cuantitativa pura, ¿no? Las autoras, los autores plantean que supone o se usa más en un diseño de investigación estructurado, secuenciado y cerrado. Sin embargo, y esto lo vuelvo a repetir, puede ser un uso de lo cuantitativo dentro de un diseño flexible. Porque vamos a ver cómo las estrategias quanti y quali se pueden triangular o se pueden complementar, como ustedes lo pudieron observar en el artículo, ¿no? En el artículo uno puede observar cómo se utilizó la encuesta desde una mirada en donde los actores suponían una participación de alguna manera en esa propia mirada de la encuesta. Desde la perspectiva de la investigación cuantitativa pura, también podríamos decir que supone principalmente un objetivo explicativo, describir y explicar los fenómenos desde una mirada estadística. Esto es de una manera muy esquemática, como plantean las autoras en el texto, pero vamos a ver después cómo eso se entrelaza. En relación a las características, ¿voy muy rápido? ¿O va? Igualmente esto después lo subimos, pero quiero principalmente si se va entendiendo lo que ahora lo vamos a ver también en ejemplos. Con respecto a las características de la investigación cualitativa, bueno, acá hay algo que tiene que ver con la cercanía, ¿no? Principalmente hay una interacción cara a cara. Esa cercanía de lo quali, donde la investigadora es un elemento clave en el sentido de dedicarse a observar, a mirar los intersticios, a recopilar datos, al análisis y reflexión, donde supone justamente múltiples fuentes, entrevistas, observaciones, documentos, y si organizan las categorías, esto lo vamos a ir viendo, cómo organizar de toda la cantidad de información que yo tengo, analizar en categorías y en temas, ¿no? A partir de todo lo que tengo, a partir de lo que observo. Bueno, yo hago una cuestión descriptiva de observación, lo más fiel posible a lo que pasa, o hago una entrevista a partir de preguntas. ¿Cómo después analizo y categorizo eso? Tiene que ver también cómo me involucro como investigadora en relación también a mi marco teórico. Hay un análisis inductivo por medio de temas y muchas idas y vueltas entre los datos y los temas. Está más relacionado, por supuesto, con un diseño emergente. Esto, de alguna manera, significa que el plan inicial de la investigación no está totalmente estructurado y prescrito de antemano, sino se va construyendo en el propio proceso del uso de la
investigación cualitativa. Y supone, sí, como dicen las autoras, una perspectiva de análisis o interpretación, donde se entrelaza lo histórico, lo contextual y las propias concepciones. Ahora bien, entre esto que las autoras, los autores plantean como esquemáticamente quali, quanti, en las investigaciones de los últimos tiempos, lo que se observa es un abordaje donde se construye una pregunta y se producen estrategias cualitativas de complementación, de combinación o de triangulación. Es decir, podemos utilizar estrategias que en una investigación cualitativa o una investigación cuantitativa puramente puede pertenecer a un paradigma, puedo, tanto como en una u otra perspectiva, puedo combinar estrategias y esa combinación de estrategias principalmente tiene que ver con mi perspectiva. La complementación se produce cuando en el marco de una misma de investigación se trabajan con dos métodos y permite esta doble visión complementar una con otra. Y se permite de alguna manera conocer dimensiones diferentes acerca de un fenómeno. Pero se van complementando a partir de mi pregunta. O sea, la complementación me permite abordar distintos aspectos. Bueno, si yo quiero analizar la matrícula escolar, necesito trabajar con datos que hacen a todo lo que implica una encuesta que me permita encontrar datos cuantitativos, y si yo lo puedo complementar con otro de mis objetivos, que por ejemplo es cómo los estudiantes circulan y se modifica esa matrícula, y para ver la circulación necesito hacer entrevistas y complemento un objetivo la encuesta, otro objetivo la entrevista. Y para el análisis de mis conclusiones puedo con esa complementación después triangular, después hacer una relación entre una y otra posibilidad de estrategias. La combinación, fíjense que es más o menos, no hay mucha diferencia entre una y otra forma, sino que se integra lo quanti y lo quali. En un caso se apunta a una combinación metodológica que el resultado es, bueno, uno potencia al otro, ¿no? A veces es más fuerte, por ejemplo. En mi caso, en el caso de mi trabajo de investigación, yo trabajé muchísimo con cuestiones cualitativas, pero habíamos hecho una encuesta con todo el equipo y esa encuesta me permitió lo cuantitativo combinar y de alguna forma darle fuerza a muchas de mis entrevistas, fuerza en el sentido metodológico, ¿no? Me permitió en esa combinación potenciar aquello que en las entrevistas decían. Ustedes hoy van a empezar con el protocolo de entrevistas y en ese protocolo de entrevistas, después cuando hagan la encuesta, van a ver que algunas respuestas o algunas preguntas que realizan en la entrevista, después van a poder repensarla o fortalecerla en el caso de la encuesta. Y en el caso de la triangulación, es justamente cómo se leen esos datos. Esos datos, en el artículo claramente la lectura era, a partir de la combinación del uso, se triangulaban para dar respuestas con ambos métodos. En la encuesta dicen esto, en la entrevista se formuló esto. En la entrevista plantean esto, en la encuesta podemos ver que esto que se dijo en la entrevista se complejiza porque plantearon, además de la entrevista, 3 o 4 características más.
Entonces, de alguna manera, puede dar esos resultados. A veces pueden dar contradicciones y otras veces pueden fortalecer, ¿no? Aquello que se dijo en la entrevista. Bien, teniendo en cuenta como las características generales de lo quanti y de lo quali y las diferentes formas de la posibilidad, lo que nosotros hoy queríamos fuertemente comentar es la posibilidad de contarles algunos de nuestros proyectos de investigación. Cande va a comentar algunos no sé exactamente si va a empezar por el inicio de cómo empezó su proyecto, pero es interesante escuchar cómo fue el recorrido, cuáles fueron los objetivos, las preguntas y un poco las estrategias como modelo para después poder ayudarlos también en lo que ustedes van a empezar a pensar hoy. Entonces, dejo de compartir, él sigue en realidad con lo que sería mi tesis doctoral, pero para ver si llegamos, primero vamos de alguna manera, a conversar con Cande esta posibilidad de, bueno, que ella nos cuente y después ir a ver un poco los modelos que ustedes tienen o cómo ayudarlos a pensar eso y después, si nos queda el tiempo, veremos si les comparto el mío. Bueno, dale, tratamos de hacer, a ver si logramos llegar las dos a compartir un poco. ¿Se ve la presentación de PowerPoint o...? Sí. ¿Sí? Genial. Ahí pongo para... Bueno. La idea, como decía Sofi, es que podamos ver un poco la cocina de la investigación. Yo les quería compartir un poco las idas y venidas de mi proyecto de investigación, que en realidad ya entregué mi tesis, pero todavía está en proceso de evaluación, así que está en esa. Pero bueno, ya el proceso de la investigación en sí misma y de la escritura y demás, ya lo finalicé a principios de este año, recientemente. Así que es contarles un poco ese camino para que vayan conociendo y que vean también las idas y vueltas, que a veces son frustrantes, pero que después cuando uno ve el camino transcurrido, en casi todos los casos son productivas, que están involucradas, esas idas y vueltas que están involucradas en el armado de los proyectos de investigación y de la investigación en sí misma. Yo lo que traje para compartirles en realidad es la primer propuesta de investigación que yo tenía como parte de mi tesis de maestría que estaba haciendo, y cómo eso fue cambiando y modificándose en una segunda propuesta y un segundo proyecto de investigación, que fue el que finalmente realicé con mi tesis, y ahora les voy a tratar de ir contando a qué se debió esos cambios y cuáles fueron las razones por las que fue mutando en algún punto mi proyecto. Inicialmente yo iba a trabajar específicamente en relación a este objetivo general. Yo me proponía caracterizar las actividades de formación docente continua para el desarrollo profesional de profesores secundarios en ejercicio según los datos relevados en algunas encuestas de opinión docente que se realizaron en cierto periodo en Argentina, ¿sí? Yo quería concentrarme en 3 tipos de cuestionarios de encuestas que se hacen a nivel nacional a todos los docentes secundarios, que son los cuestionarios complementarios de las pruebas aprender, los censos nacionales docentes y los cuestionarios TALIS, ¿sí? Que son de las pruebas PISA, que en realidad, bueno, se hacen no en todo el país. Bueno, primer pregunta para quienes, para ver si están despiertos. A partir de este objetivo general, ¿ustedes creen que mis estrategias metodológicas eran cualitativas o cuantitativas? En función de lo que fue diciendo Sofi recién y demás. Cuanti. Cuanti. ¿Por qué?
Porque dice encuestas de opinión. Ok, o sea, la estrategia que yo iba a tomar, los datos que yo iba a tomar, eran datos que se obtenían a través de encuestas en cuantitativas, ¿sí? Y eso es lo que a mí me permitía en algún punto tomar como población a todos los docentes del país, porque si yo hubiese hecho entrevistas, posiblemente no hubiese podido llegar a entrevistar a todos los docentes de Argentina, y menos que menos en un periodo tan largo de tiempo, que es desde el 2004 hasta el 2019. Entonces, la única forma de llegar a conocer la opinión de toda esa cantidad de docentes en un periodo tan largo de tiempo era haciendo encuestas, que ese es en algún punto el beneficio, entre comillas, que te permiten las estrategias cuantitativas de investigación. En este caso las encuestas no las iba a hacer yo, sino que iba a utilizar fuentes secundarias, ¿sí? Que son censos que hizo el gobierno, que se hicieron a nivel desde el Ministerio de Educación, etcétera, a todos los docentes, y yo iba a utilizar simplemente los resultados, por ende no eran encuestas diseñadas por mí, eran fuentes secundarias. Y como pueden ver, había algunos conceptos que ya desde el objetivo general, podríamos decir que después formaron parte de mi marco teórico, ya que voy tirando algunos conceptos que ustedes ya tienen más afilados seguramente del parcial, y que tiene que ver con un posicionamiento de lo que era mi investigación, ¿sí? Yo quería trabajar desde la perspectiva de la formación docente continua, que no es lo mismo hablar de formación docente continua que hablar de capacitación, por ejemplo, son marcos teórico-conceptuales distintos. Entonces yo, eligiendo ese concepto, también estaba posicionándome desde un lugar, ¿sí? También otro concepto clave para mí, y que aparece en este objetivo general, es el desarrollo profesional docente, ¿sí? Que tiene una perspectiva donde el docente es concebido como un profesional, y la formación y el desarrollo del docente se da como un proceso que es de larga duración, etc. ¿Sí? Entonces es todo un posicionamiento que después yo en mi marco teórico de este mismo proyecto de investigación lo desarrollé conceptualmente a cada uno de estos conceptos. ¿Se entiende más o menos? Yo de ahí saqué algunos objetivos específicos. Hasta acá estoy haciendo todo el mismo proceso que ustedes están haciendo en sus proyectos de investigación, ¿sí? Que tiene que ver con cuáles eran los focos, donde yo quería hacer foco dentro de lo que es la formación docente continua y el desarrollo profesional docente. Yo quería hacer foco en estos aspectos de lo que decían los docentes en las encuestas. Quería saber cuáles eran las temáticas, las modalidades y los dispositivos de formación en los que participaban los profesores según las respuestas que daban en estas encuestas en ese periodo, las necesidades de formación que expresaban tener los profesores en esas encuestas, y a su vez ver, por eso el periodo era tan largo, ver cómo había variado esa participación docente en las actividades de formación docente a lo largo del tiempo, desde el 2004, que acá me quedó 2007 porque cambié mucho las fechas muchas veces y se ve que quedó desactualizado, pero era desde el 2004 hasta el 2019. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó con este proyecto de tesis? Yo estaba muy entusiasmada y tenía una directora de tesis que tenía acceso a muchos actores políticos que me podían facilitar estas bases de datos, que se supone son públicas, pero casi nunca están del todo accesibles. Pero finalmente, poniéndome a ver con precisión dónde estaban estas bases de datos, todas estas respuestas de las encuestas que yo quería analizar, me di cuenta que en realidad había un censo de docentes que se hizo mal, y entonces tenía tantos problemas metodológicos que nunca se publicó. Había otra encuesta que se hizo, pero los datos se escondieron porque no eran muy buenos, entonces no se terminaron publicando y no estaban accesibles.
distintos actores con los que se suponía que tenía contacto, pero que no me daban bolilla, etc. Entonces me estaba resultando muy, muy difícil acceder a lo que era mi material empírico, ¿sí? Que eran los resultados de las encuestas que no aplicaba yo, sino que había aplicado ya sea el Ministerio de Educación, etc. Esto nos trae un concepto que seguramente ya leyeron en alguno de los textos, que es el de la factibilidad de la investigación. Siempre que planteamos un proyecto, y con esto charlamos en los pequeños grupos con ustedes, y es algo que es bien importante que cuando encaren cualquier tipo de investigación tengan en cuenta, siempre que planteemos un proyecto tenemos que tener en cuenta y evaluar muy bien si es factible o no. ¿Voy a poder acceder a una escuela rural en Chaco para ver cómo funciona la educación en plurigrado? O en edades, creo que se llama plurigrado. Si no tengo un contacto de alguien que viva en Chaco, si no tengo una experiencia previa, si no voy a tener un enganche que me permite ingresar a ese campo, posiblemente voy a tener que, si no tengo un financiamiento que me pague los viajes a Chaco, ¿sí? Todo eso lo tengo que tener en cuenta para que después, habiendo hecho un montón de trabajo, que fue lo que me pasó a mí, me di cuenta que finalmente mucha de esa información con la que yo contaba y que necesitaba para hacer mi investigación, no la tenía, ¿sí? Entonces ahí es el primer aprendizaje de este fallido primer proyecto de investigación, que finalmente derivó en un volantazo y en un cambio de 360 grados, que ahora les voy a contar como la segunda chance de proyecto. Pero primero quiero ver si más o menos me siguen. ¿Hay dudas, preguntas? ¿No? ¿Sigo? Bueno, cambié 100% mi enfoque y cambié la temática, cambié el director, cambié todo. Y finalmente, mi segunda propuesta de investigación tenía como objetivo analizar las condiciones que favorecen o dificultan la permanencia y la graduación en 5 carreras de licenciatura en Ciencias Sociales de una universidad del conurbano bonaerense desde la experiencia universitaria. Este era mi objetivo general. Como ven ustedes, generalmente, y eso no sé si lo fuimos diciendo en los grupos, pero también para que tengan en cuenta, acá planteamos que es una universidad del conurbano porque uno siempre cuando investiga trata de mantener el anonimato, y eso también cuenta para las entrevistas. Cuando uno entrevista trata de siempre cuidar el anonimato de las personas para también garantizar que la información que se produzca, la gente que entrevistas no esté todo el tiempo tratando de esconderte cosas por miedo a que su nombre quede pegado a algo. Entonces siempre es bueno que ustedes traten al máximo de respetar ese anonimato. En este caso, los 2 conceptos que para mí eran claves, ¿sí?, eran permanencia y graduación, que eran 2 conceptos que tuve que desarrollar mucho en mi marco teórico, que implicaron un posicionamiento por mi parte, y que también aparecían en mis antecedentes y demás, y el concepto de experiencia universitaria, que es un concepto que justamente retomé de Sandra Carli, que es la investigadora que vamos a ir a escuchar la semana que viene, que va a estar en la UNSAM, y que para mí fue clave también en mi tesis, así como para Sofi. Bueno, y de este objetivo general, detallé 3 objetivos específicos, ¿sí? El primero, y acá tenemos lo que planteaba Sofi hace un ratito, que mi propuesta, en definitiva, plantea una combinación de métodos, ¿sí? O sea, hay una subordinación porque es principalmente cualitativa,
pero yo también tengo uno de mis objetivos específicos que trae o que implica un análisis cuantitativo, ¿sí? Entonces, mi primer objetivo específico es caracterizar cuantitativamente las trayectorias estudiantiles de las 5 carreras analizadas a través de los datos disponibles en algunas plataformas estadísticas que yo elegí, que son SIU Guaraní, los anuarios estadísticos de la Secretaría de Políticas Universitarias, la SPU, y algunos portales específicos de la universidad estudiada, ¿sí? Entonces yo lo que hice es analizar, ahora les voy a ir mostrando cómo fui armando qué cosas analizar de esas trayectorias estudiantiles, ¿sí? Pero es en vistas de ver, bueno, cuáles son las razones del alargamiento de las carreras, dónde se produce más ese alargamiento, las tasas de egreso, ahora ya lo vamos a ir viendo. Mi segundo objetivo específico, ya tiene mucho más, ya van a dar cuenta en cómo está escrito, que está muy anclado en aspectos que solo los puedo ir a conocer, o es mucho mejor ir a tratar de buscar esta información a través de estrategias cualitativas. Ya después les voy a mostrar qué estrategias elegí, pero en este segundo objetivo específico yo quería describir las motivaciones, las incertidumbres, expectativas que estudiantes avanzados y graduados de las carreras que elegí, de las 5 carreras, vivencian durante el tramo final de sus estudios. Y cómo todos esos aspectos favorecen o obturan la permanencia, porque eso formaba parte en definitiva de mi objetivo general. Todo el tiempo estoy buscando, bueno, cuáles son los aspectos que favorecen o dificultan la permanencia y la graduación. Y por último, mi último objetivo específico era analizar la experiencia de conocimiento que tiene lugar en el tramo final, ahí sí, retomando la perspectiva de más actores de la universidad, la experiencia universitaria de muchos actores, que pueden ser estudiantes, graduados, docentes y autoridades. Este concepto, experiencias de conocimiento, también es un concepto que retomo de Carly, y que tiene que ver con cómo se entrelaza, ¿sí? El aspecto formativo en un contexto universitario, donde se entrelaza el saber, el vínculo con los docentes, con los pares, en la construcción del conocimiento de una forma particular. Y acá viene lo que quería como hacer más foco, que tiene que ver con, bueno, cómo esto después se traduce, porque hasta acá llegaron ustedes ya tienen su objetivo general, ya tienen sus objetivos específicos. Ahora les quiero contar cómo esto lo traduje, en definitiva, en estrategias de recolección de información, estrategias metodológicas, ¿sí? En mi caso, y en el caso de ustedes también, van a utilizar estrategias de producción de conocimiento cualitativas y cuantitativas. Ustedes van a usar, como estrategias cuantitativas van a usar la encuesta, y como estrategias cualitativas van a usar la entrevista. ¿Sí? En mi caso yo no hice encuestas, sino que traté de, a través de estadística descriptiva, en el caso de las cuantitativas, establecer algunos patrones estadísticos sobre la trayectoria de la población estudiantil que estaba analizando. Esta parte de la investigación está muy asociada con el objetivo específico 1 que veíamos acá, ¿sí? Con una intención de caracterizar esas trayectorias, ver dónde se traban los estudiantes, cuál es la diferencia entre la duración real y teórica de las carreras. Entonces lo que yo hice es establecer algunos ejes de qué es lo que yo quería ver de esa trayectoria estudiantil y qué es lo que a mí me interesaba en relación a esa experiencia universitaria que en definitiva quiero reconstruir. Entonces mi preocupación iba por, bueno, caracterizar el perfil estudiantil, ¿sí? Cuantitativamente, ¿sí? Esto es el eje que es más difícil de reconstruir porque es información que no siempre está actualizada. Por ejemplo, trabajo era algo que a mí me interesaba mucho, pero que no estaba cuantificado en las bases de datos, así que no lo pude
reconstruir, pero sí por lo menos, bueno, si son estudiantes de primera o segunda generación, el rango etario, en las bases de datos se plantea el sexo como femenino, masculino, o sea, mujer, varón, es la única información que se tiene sobre eso. Después me interesaba ver otro eje, que es ritmo de cursada, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre el tiempo que se supone por plan de estudios que tienen que tardar y el que efectivamente tardan en graduarse? ¿Cuáles son las tasas de regularidad? La cantidad de materias que aprueban por cuatrimestre. Entonces eso me da un indicio de cuánto tardan o cuál es el ritmo de cursada. Si el plan de estudio dice que tienen que aprobar 4 y aprueba 1, la mayoría de los estudiantes, entonces eso me habla del alargamiento de las carreras, etc. Después a mí me interesaban otros aspectos como la actividad estudiantil, el pasaje de un año al otro, la relación entre ingresantes y egresados, que es en definitiva la tasa de egreso en general, y el perfil de los egresados para compararlos con el de los ingresantes. Y acá otro, que creo que es el que más nos sirve, a ver, esperen que vea, esta última diapositiva, quería contarles, que creo que es lo que más nos va a servir para el día de hoy, que vamos a trabajar más con la entrevista, que es una estrategia cualitativa. Esta última parte creo que es el que más les va a servir para pensar su entrevista. Que fue básicamente, yo utilicé justamente la recolección de datos, la hice a través de técnicas conversacionales, de recolección de información, hice 2 estrategias. Hice entrevistas individuales y entrevistas grupales, que se suelen llamar grupos focales. ¿Sí? Esas entrevistas grupales, que si quieren después les puedo mostrar, lo tengo ahí linkeado al instrumento. ¿Cómo hago para ir desde ese objetivo general y objetivos específicos a la construcción de una entrevista? ¿Sí? De un protocolo de preguntas, ¿sí? De una serie de preguntas que yo le voy a hacer a una persona, a un docente, un estudiante, ¿sí? Que en definitiva las respuestas que me dé ese actor me tienen que servir para dar respuesta en algún punto, o para conseguir información que me sirva o abone a la respuesta de mi pregunta de investigación. Siempre la coherencia entre mi objetivo general, objetivos específicos, y lo que después yo pregunto en mis entrevistas es muy importante, ¿sí? Porque en definitiva lo que pregunto en mis entrevistas me tiene que permitir responder la pregunta de investigación que me hice en un principio, me tiene que permitir cumplir con mis objetivos específicos y generales, ¿sí? Entonces lo que yo hice es construir algunos ejes que se desprenden, y ahí yo acá al costadito les puse más o menos con qué objetivos específicos se asocian. No es algo que ustedes tienen que hacer necesariamente de manera así tan directa, pero sí está bueno que siempre los ejes los asocien a esos objetivos generales y específicos que construyeron anteriormente, ¿sí? Mi primer eje tenía que ver con las motivaciones y las expectativas que tenían los estudiantes, tanto sobre su carrera como sobre la titulación, ¿sí? Que tienen mucho que ver con lo que yo les había puesto como segundo objetivo específico. Y ahí surgieron un montón de aspectos que en realidad estos yo ni siquiera los había planteado con antelación, sino que fueron surgiendo en las entrevistas, que tiene que ver con la socialización en la universidad, la integración a la universidad y las proyecciones profesionales, en esto de, bueno, las expectativas sobre el título, para qué me sirve el título, qué espero hacer una vez que termine, etc. ¿Sí? Pero mi primer eje de entrevista era, bueno, preguntas asociadas a estas motivaciones y expectativas sobre la carrera y sobre la titulación. Ahora después les voy a mostrar el protocolo de preguntas para que vean los links que hay entre lo que voy diciendo y después las preguntas que les hice a mis entrevistados, ¿sí? Mi segundo eje tenía que ver con una preocupación que yo tenía sobre el ritmo de cursada y la experiencia estudiantil, ¿sí? Porque yo lo que quería ver era principalmente
la experiencia universitaria, pero desde el foco de la permanencia y la graduación. Cuáles eran sus dificultades para la permanencia y cuáles eran sus dificultades para terminar la carrera. ¿Sí? Entonces ahí lo que a mí me preguntaba era, lo que me parecía lo que yo preguntaba era, bueno, ¿cuál es la relación en algún punto entre trabajo, estudio, otras actividades extracurriculares? Algunas preguntas sobre la trayectoria académica, los aspectos que colaboraban con la demora en el plan de estudios, etcétera, y demás. Todo lo que pueda hacer a ese ritmo de cursada y esa experiencia estudiantil en la cursada. Y el tercer eje que construí tenía que ver con los hitos de graduación, que yo identifiqué 2 hitos de graduación en estas carreras de ciencias sociales. Uno era el trabajo final de graduación, que ahí yo lo pongo como, bueno, las experiencias de conocimiento asociadas a la elaboración de este trabajo final, que ahí entre paréntesis está, bueno, el taller de trabajo final, el vínculo con los docentes y el rol de tutelaje, el aprendizaje del conocimiento práctico que implica la investigación, etc. Y otro hito de graduación son las prácticas profesionales, y esto asociado a cuál es su sentido formativo según los estudiantes, digamos, que tiene mucha relación con lo que les había planteado anteriormente como mi tercer objetivo específico. Entonces, estos ejes funcionan en definitiva como titulitos que se desprenden de mis objetivos específicos, que se asocian a mis objetivos específicos, y que refieren a distintos aspectos sobre los que yo después pregunté a mis entrevistados. ¿Se va entendiendo? Yo no los veo, pero ahí puse para que se vean. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Quieren que les muestre mi protocolo de entrevista? Capaz ahí se entiende más. Dale, sí. A ver. ¿Están ahí en el... ¿Se fueron del PPT Sí. o siguen en el PPT? No, se ve perfecto. Se ve Carmen. muy chiquito, pero se ve. Ah, espérate. ¿Ahí va mejor? Sí. Sí. Bueno. En realidad era una pauta de entrevista a estudiantes avanzados, pero en realidad era una entrevista grupal, ¿sí? O sea, era un grupo focal lo que yo estaba haciendo acá. Entonces, en general, en los grupos focales, lo que uno tiende a hacer es menos preguntas más amplias, porque en realidad lo que uno aspira es a que los entrevistados, que generalmente son entre 7, 8 estudiantes, interactúen y hablen entre sí. Entonces es como que son preguntas bien amplias donde cada entrevistado hace como o sea, hay mucho diálogo entre los distintos estudiantes, o esa es la aspiración, ¿sí? Entonces lo que yo en este protocolo, que es una forma, cada uno le puede dar la forma que quiere, pero yo puse por cada eje que armé, más o menos entre 3 preguntas, más o menos 4, en algunos casos, y después me puse, como acá en este sector que voy a poner en rojo, para que no se confundan, puse un montón de otras preguntas, que son más específicas, que en realidad yo solamente las tenía por las dudas, en caso de que entre ellos no las digan solos. Porque en realidad a mí lo que uno espera en la entrevista es que hablen ellos, no que hable uno. Uno hace preguntas como disparadoras asociadas a las temáticas que quiere desarrollar o sobre las cuales quiere generar información, ¿sí? Pero el objetivo es que hable la persona entrevistada, ¿sí? Y que uno induzca lo menos posible las respuestas. Entonces yo hice algunas preguntas bien amplias y por las dudas me puse algún punteo de preguntas mucho más específicas, que en el 99% de los casos no las tuve que usar, pero por si hay algún eje que no salía naturalmente y sobre lo que yo podía repreguntar. ¿Eso se puede planificar o no? Yo porque soy extremadamente
planificadora, pero uno puede hacerlo naturalmente, esa repregunta, en función de lo que va saliendo, ¿sí? Entonces, mi primer eje, como les había dicho, que tiene relación con el segundo de mis objetivos específicos, era motivaciones y expectativas sobre la carrera y sobre la titulación, ¿sí? Entonces, más allá de que uno siempre charla primero, le cuenta de qué va la investigación, o sea, uno no arranca la entrevista haciendo directamente la primera pregunta, pero bueno, mi primera pregunta tenía que ver con, bueno, que me cuenten por qué decidieron estudiar la carrera, qué están estudiando, etcétera, como más un rompehielo, qué es lo que les motiva a continuar estudiándola hoy en día, etcétera, que acá salió mucho lo de la socialización entre pares y demás, y algunas expectativas sobre el título futuro. ¿Por qué creen que el título, si creen que es importante el título, por qué? Fíjense que esta pregunta que dice acá es una pregunta cerrada, de sí o no, que eso en las entrevistas uno tiende a querer no hacerlo, ¿sí? O sea, uno siempre trata de hacer preguntas abiertas, ¿sí? ¿Cómo decidieron estudiar la carrera? ¿Qué les motiva? Son preguntas abiertas. Si por alguna razón tengo que hacer una pregunta cerrada, siempre después de la pregunta cerrada tengo que abrirla a un porqué, ¿sí? ¿Creen que es importante tener un título? ¿Por qué? Cuéntenme, ¿qué les pasa en relación a eso? ¿Sí? Porque la idea es que sean preguntas que favorezcan la comunicación, que favorezcan el diálogo, que generen en el entrevistado ganas de contar, de hablar, ¿sí? Este es mi primer eje. El segundo eje tenía que ver con la experiencia estudiantil, esta idea de, bueno, relación estudio, trabajo y otras actividades, que tiene que ver con, bueno, mucho de la sobrecarga, y es lo que yo quería ver, de la sobrecarga, el solapamiento de distintas actividades. Yo tenía una hipótesis, un supuesto, de que la mayoría de los estudiantes trabajan, y eso genera, o tienen tareas de cuidado, etcétera, y de que eso genera un solapamiento, y en muchos casos puede ser causa de abandono, por ejemplo. Entonces yo quería preguntar sobre esos aspectos de la experiencia estudiantil. Después algunas preguntas hice sobre la trayectoria académica en sí, que era otro de los ejes que les mostraba en las diapositivas. El ritmo de cursada que mantuvieron, por qué fue ese ritmo y no otro. ¿En algún momento tuvieron dificultades? ¿A qué se debió? ¿Cómo las resolvieron? ¿Sí? Fue un poco en esa línea, todas preguntas que son o pretenden ser abiertas, ¿sí? Que no es una pregunta que es un sí o un no, sino que son más abiertas y que tampoco están procurando sugestionar una respuesta, ¿sí? No te estoy preguntando, ¿te fue difícil el trabajo final? Sino que te pregunto, bueno, ¿cuáles fueron las dificultades con las que te encontraste a lo largo de tu trayectoria académica? Después te voy a preguntar sobre el trabajo final, pero primero quiero saber tus dificultades, no quiero sugestionar una respuesta única, quiero ver cuáles son los distintos matices de esa dificultad. Y después acá, y una segunda parte del protocolo que está especialmente asociada a la graduación, a los momentos fundamentales de la graduación, que en este caso, en el caso de estas carreras, eran el trabajo final, principalmente. Entonces les pregunté, bueno, en qué consiste, cuáles son los pasos de su producción, si tienen un tema, cómo lo eligieron, con qué dificultades se encontraron, cómo fue el proceso de escritura, etc. Todas las preguntas que aparecen acá son abiertas, invitan a la conversación y no sugestionan respuestas, pero en definitiva están basadas también en supuestos que yo tenía y que yo fui construyendo a partir de lecturas, ¿sí? Yo sabía que en la producción, por lo que leí también de otros investigadores y especialistas, que el proceso de escritura del trabajo final de las licenciaturas en ciencias sociales era un problema en muchas universidades y en muchos estudios que se hicieron sobre el tema, ¿sí? Entonces, yo quería preguntar especialmente sobre el proceso de escritura.
podía llegar a ser que los estudiantes que entrevistara me dijeran, no, para mí fue re lindo y re fácil la escritura, pero yo tenía una hipótesis ahí y me parecía, y también la decisión de incluir o no incluir algunas preguntas tenía que ver con hipótesis que yo ya tenía en relación a las dificultades que podía tener la elaboración del trabajo final, que para mí era un eje muy importante de mi investigación, ¿sí? Y por último, el último eje, todas esas eran preguntas específicas, y el último eje que era sobre las prácticas profesionales, si tuvieron, cómo fueron, cómo fue esa experiencia, con qué dificultades se encontraron, todas preguntas muy abiertas. Y generalmente cerraba las entrevistas haciendo una pregunta más de síntesis final, donde les preguntaba, bueno, qué recomendaciones harían a sus estudiantes, a un estudiante que esté empezando esta etapa final de carrera, como para ver cómo ellos hacían como una síntesis de lo que fue su trayectoria a través de hacerle una recomendación a un otro. Entonces con eso generalmente cerraba la entrevista. Bueno, ese era un poco el proceso. No sé si fue un montón. Encima no les veía las caras. Espero que nadie se haya desmayado. Estoy hablando igual de una tesis mucho más larga que lo que ustedes van a hacer, pero sí me parecía importante que ustedes vayan viendo que no son cosas que están una separada de la otra. O sea, hay decisiones que ustedes ya tomaron del objetivo y de los objetivos específicos, que se van a ir cambiando, que ahora las pueden cambiar, no es que están hechas, pero que son su brújula en este momento. Es lo que les marca el norte, ¿sí? De esos objetivos generales y específicos, ustedes van a ir construyendo como esos ejes que van a funcionar como subtítulos, ¿sí? Y que les van a servir para organizar en algún punto tanto la entrevista como la encuesta, que en la encuesta es todavía más importante. Esos ejes temáticos sobre los que después van a versar las preguntas que ustedes hagan en la entrevista o en la encuesta. Creo que esa era como la idea para que ustedes vayan viendo como la relación que hay y el trabajo que en definitiva van a tener que hacer a partir de hoy, que tiene que ver con construir este protocolo de preguntas, no las 3 millones de preguntas que hice yo, sino solamente con unos más acotados, unas 10, 12 preguntas que ustedes quieran o crean pertinente hacer a sus entrevistados en función de los objetivos generales y específicos que definieron. ¿Dudas, preguntas? ¿Alguien? ¿Nadie? Bueno, sabemos que por ahí es mucha información nueva, tratar de entender, es muy difícil escuchar una investigación que está en proceso, pero bueno, queremos de a poco ir mostrándoles cómo es esto del armado de los proyectos de investigación. No voy ahora a comentarles cómo todo la cuestión de los objetivos, la metodología, vamos a dejar eso para cuando tengan que categorizar, o sea, la clase de la categorización, que ahí les cuento mi proyecto y cómo utilicé las entrevistas y cómo categorizamos. Categorizar quiere decir, bueno, a partir de una entrevista, qué de eso que me interesa a mí preguntar, de lo que pregunté, me interesa de todo eso para la respuesta a mi pregunta de investigación y de alguna manera qué nombre le pongo a eso, ¿no? Bueno, ¿cómo lo voy a nombrar, a categorizar, a plantear, a qué análisis voy a hacer de eso? Es decir, qué interpretación a partir de la pregunta voy a empezar a hacer. Pero eso lo van a ir entendiendo una vez que tengamos como el proceso. Por ahí ahora lo interesante es que veamos, por un lado, cómo armar un protocolo de entrevista,
¿no? Que puedan armarse en grupo teniendo en cuenta algunas características generales de cómo tener en cuenta, qué tienen que tener en cuenta en una entrevista, en un protocolo. Sabemos que recién ustedes hoy entregaron el tema, los objetivos, pero pueden ir armando igualmente, porque en el mismo proceso de construcción del protocolo, aunque le hagamos modificaciones, ustedes mismos van a poder ir viendo cómo por ahí le harían un cambio a la pregunta, a partir de las preguntas que empiezan a pensar para la entrevista a alguien concreto. Es decir, ¿qué tienen que tener en cuenta en la entrevista? ¿A quién se las van a hacer? ¿En qué lugar lo van a hacer? Recordar que es anónima, entonces después vamos a armar una suerte de un cuadro en donde expliquen que ustedes van a hacer una entrevista, que van a cuidar la identidad, tienen que pedir permiso a la institución en donde van, o a la docente, por ahí lo hacen en el caso de estudiantes y docentes, no necesitan ir a un lugar, pero si necesitan algún tipo de información que venga desde la universidad se puede solicitar. Y también tener en cuenta qué ejes. Uno no puede abarcar todo en una entrevista. Entonces, como mostró Cande, esto de tener como, bueno, de acuerdo a los objetivos general y a los específicos, ¿cómo voy a dar cuenta de esos específicos por medio de qué ejes y qué preguntas me puede ayudar? Por ejemplo, a ver si les voy a mostrar un ejemplo de otro año acotado. Ay, no quiero que estén los nombres. Esperen, si no les muestro. Bueno, acá tenemos uno, por ejemplo. No quería que sea justo el de... Lo que pasa es que... Acá. ¿Lo ven? Esperen que hay esto de tener el... Sí, sí, se ve bien. Se me fue. Bueno, en este caso, el tema de investigación es la implementación de la ley 26.150 de educación integral en el nivel secundario. La pregunta que hicieron las compañeras es ¿cuáles son las concepciones del cuerpo docente sobre la implementación de la ley de educación sexual integral en una escuela de gestión privada de nivel secundario de la provincia de Buenos Aires? Fíjense que es más acotado con respecto a las preguntas y a los objetivos que comentaba recién Cande, porque tiene también que ver en qué momento uno se encuentra en la investigación. Esto es más cercano a lo que ustedes están haciendo. Los objetivos generales fueron conocer las concepciones del cuerpo docente sobre la implementación de la educación sexual integral en una escuela de gestión privada de nivel secundario. Posibles preguntas de entrevista. Este es el protocolo. Ustedes van a empezar a hacer hoy. En la semana la van a terminar y el lunes que viene van a traer el borrador de la entrevista para ya la otra semana empezar a hacer. Entonces, porque ahora se viene esto, ¿no? Como un trabajo constante de ir y venir entre lo que construyen y lo que van a hacer en campo. Entonces, ellos dividieron en algunos ejes: docentes y conocimientos sobre la ESI, y ahí hicieron 3 preguntas, ESI y lo curricular, hicieron otras 2 o 3 preguntas, la experiencia de la ESI, también un par de preguntas. La idea es que más o menos ustedes construyan 3, 4 ejes
centrales relacionando con sus objetivos, y de ahí en el protocolo de entrevistas pueden hacer 3 o 4 preguntas, después pueden hacer un poco más, después nosotros la semana que viene los ayudamos para ajustar cómo deberían hacer para que no sean muchísimas preguntas, porque hay un límite de preguntas que uno tiene que hacer, pero sí saber que uno hace una entrevista, por ahí tiene la posibilidad de hacer una entrevista una vez a ese docente, a ese estudiante o a ese sujeto que voy a entrevistar. Entonces es muy importante que en ese espacio de encuentro exista la posibilidad de que se pregunte todo lo que uno quiera y pueda, sabiendo que es una conversación, que en esa conversación supone a veces que los recorridos son diferentes a los que uno tenía planificado, que es una guía. La encuesta, bueno, te contestan, pero la entrevista es una guía, por eso los ejes ayudan, porque bueno, si se va mucho de tema, uno vuelve. Bueno, como te estaba preguntando, pensando en esta idea, por ejemplo, de la cuestión de docentes y el conocimiento sobre la ESI, le preguntaron, ¿qué conoces acerca de la educación sexual integral? ¿Tuviste alguna capacitación acerca de la ESI? En este protocolo, por ejemplo, faltarían todos los datos del inicio, ¿no? Datos de la institución, no datos de la institución exacta, pero para que ustedes puedan reconocer el nombre del docente y qué nombre van a utilizar para su trabajo, qué nombre inventado de alguna manera, así ya les quede ese dato. Pueden preguntar también si quieren antigüedad docente o cuántos años estás en la universidad. De acuerdo a las temáticas, puede haber esas preguntas de contexto que pueden ayudar. Esta es, de alguna manera, uno de los posibles ejemplos, pero la idea es que ustedes también lo construyan de acuerdo a sus necesidades. Cande, ¿vos tenés por ahí de cómo armar la entrevista? ¿El ¿Recomendaciones? documento? Sí. Sí, ahora lo pongo visible en el aula y si no lo puedo tratar de... Esto no te deja mandar archivos, ¿no? El chat. Lo subo en el aula, así queda Dale. visible. Les paso el link. Una cuestión que yo subí hace un rato en la página que me parece importante en la clase de hoy contar, más allá de la cuestión de la entrevista, que ustedes van a ver en la plataforma dos enlaces, un enlace a la página del LICH, que es el laboratorio de ciencias, ¿no? de investigaciones que se están produciendo en la UNSAM. No sé si ustedes conocen qué es el laboratorio, pero ustedes tienen que tener en cuenta que desde hace, no me acuerdo exactamente si es el año, en el 2020 o 2021, CONICET, o sea, donde de alguna manera surgen y nacen las investigaciones en el área de las distintas ciencias, tienen, no solamente está CONICET, sino también tienen en cada una universidad lo que sería el espacio de investigación. Y el Laboratorio de Investigaciones y Ciencias Humanas, que es el LICH, trabaja justamente con todos los investigadores e investigadoras de Ciencias Humanas y Sociales de la Escuela de Humanidades, pero ustedes también se van a encontrar, que yo puse una página que lleva a los centros de investigación y a los programas, que es muy importante para que cuando ustedes piensen en sus temáticas de investigación, qué se está investigando dentro de la universidad, cuáles son los docentes que trabajan eso, cuáles son sus posibles tutores, cuáles son sus posibles marcos teóricos. Entonces, esas páginas que van a ver en la plataforma también les va a ayudar a ver distintos proyectos de investigación que se están haciendo en la universidad. Imagínense que no les podemos mostrar todos. Ustedes vayan y googleen un poco cuáles son los centros de investigación, los programas, y cuáles son los investigadores e investigadoras con las temáticas.
Eso los va a ayudar también un poco a pensar, bueno, cuáles son los temas que se están también trabajando e investigando. La idea de ahora es mostrar un poco en grupo cómo empezar a armar este protocolo. No sé si están todos los grupos, porque veo que hoy faltaron, seguramente por la cuestión del parcial, pero igualmente empezar a pensar de manera individual o se juntan con otros grupos, pero si no están todos los integrantes, o por ahí pueden decirles de ver si se pueden juntar en este momento para aprovechar el momento del armado del protocolo y donde nosotros vamos a ir pasando. Ahora bien, ¿qué dudas tienen con respecto a cómo armar este protocolo? Porque me parece que a partir de la pregunta pueden empezar a surgir algunas cuestiones conceptuales. Yo, profe, tengo una duda de cuando tengamos que registrar la entrevista, porque hay otra materia que también hacemos y nos piden un formato específico de registro. Nosotros también lo vamos a tener como un formato estructurado para la entrevista, para cuando tengamos que desgrabar, digamos. ¿En dónde te piden? Comentame cómo te piden para ver si podemos No, organizar de que no sea... en Sociología de la Educación me piden, hay como 3 columnas que me piden la desgrabación, las impresiones y lo subjetivo. Ahora no recuerdo bien el nombre, pero Sí, sí, sí. tiene que ser ese Bueno, formato sí o sí. lo vamos a ir haciendo en partes. No es exactamente igual, pero sí tiene puntos en común porque eso tiene que ver con las categorías en 3 columnas, que es la desgrabación. Nosotros les vamos a pedir primero que ustedes desgraben y después los vamos a ayudar a, bueno, cómo se hace en esa desgrabación la columna, que primero es una columna que tiene que ver con la primera categoría, que es lo más cercano a lo que dice, ¿no? Lo más descriptivo, después las apreciaciones subjetivas, todo lo que a vos te pasó en esas entrevistas. Lo hacemos un poco diferente, pero tiene que ver con algunas cuestiones parecidas. Igual, por supuesto, están haciendo investigaciones distintas, porque están trabajando con cuestiones diferentes, pero sí, te va a ayudar o en realidad una materia te va a ayudar a la otra y así la de sociología te va a ayudar a esta y esta te va a ayudar a sociología. Después lo vamos a ver bien, pero sí, lo primero que hay que hacer antes de la desgrabación es el protocolo de entrevista, que es qué vas a ir a preguntar. Y qué vas a ir a preguntar no tiene que ver con que sea totalmente cerrado, pero sí hay que tener presente algunos ejes y algunas preguntas que no te pueden faltar. Entonces, en esas preguntas sí vamos a armar una suerte de protocolo que es lo que ustedes tienen que empezar a armar ahora y traer para la clase que viene. Yo estaba buscando a ver si encontraba, pero obviamente tengo millones de cosas abiertas. Y no está lo que les quería mostrar. A ver. No encuentro. ¿Vos, Candel, lo encontraste, lo de las entrevistas, los distintos pasos para compartir y leerlos? Así los podemos dividirnos en grupo. Ay, estaba hablando con el coso. Sí, me costó porque no sé por qué Sí. no estaba en el aula vieja, pero no importa. Lo encontré ahí, lo comparto. Ya lo dejé subido en el aula también y visible, pero ahora comparto pantalla para que lo vean.
En este archivito, en realidad acá les hacemos primero una pequeña presentación de qué es la entrevista, qué se supone que es su objetivo, y cuál es los distintos tipos y demás, y acá hay algunos tips específicos a tener en cuenta en el diseño de esa guía o ese protocolo de entrevista. Este primer recomendación tiene que ver con lo que hablábamos, o les contaba bastante en mi presentación, y es que siempre tengo que tener muy en claro que todo lo que pregunto tiene que estar en relación a la pregunta, al problema de investigación y a eso que quiero investigar. No es solamente porque es interesante y a mí me gusta, sino que siempre tienen que contribuir a ese objetivo. Al principio de la entrevista es importante que pongamos algunos datos de contexto que se le pueden preguntar a las personas entrevistadas antes de iniciar. Por ejemplo, tipo de escuela, población, años de existencia o edad, etcétera, en función también de la temática y de qué resulta relevante. Siempre que pensemos las preguntas, es importante evitar que sean preguntas que se responden con sí o por sí o por no, es decir, preguntas cerradas, o preguntas que lleven explícita o implícitamente una carga valorativa, ¿sí? ¿Por qué está mal? ¿Por qué hicieron esto que está mal? ¿O por qué, cómo es posible que hayan hecho esto así? Como que se está asumiendo una carga valorativa negativa hacia algo que hayan hecho. O positiva también, porque si no van a empezar también a decir solo las cosas que esperan que vos vas a valorar. Evitar las preguntas retóricas que sugieren respuestas que uno desea escuchar. Y también algo importante es pensar el orden, ¿sí? Eso se puede ir modificando a lo largo de la entrevista, pero siempre cuando uno arma el protocolo de preguntas, ¿cuál sería el orden más aconsejable? Generalmente es mejor arrancar de lo más general, para después ir haciendo preguntas más específicas, en esto de, bueno, no quemar, no adelantar o suponer una posible respuesta, sino dejarlo más abierto primero para después ir yendo a lo más puntual. Bueno, y después acá algunas recomendaciones al momento de hacer la entrevista. Siempre hay que presentarse, plantear cuál es la finalidad de la entrevista, en qué marco se está realizando la entrevista, cuánto tiempo estimado va a durar, asegurar el anonimato, la confidencialidad, dar un espacio al entrevistado en el que pueda estar en un espacio cómodo, donde no sienta que si dice algo lo puede estar escuchando un superior o lo que sea, que puede inhibir algún tipo de respuesta en caso de que sean temas sensibles. Buscar generar empatía, esto por ejemplo que yo hice entrevistas grupales era re importante, siempre cuando uno genera un espacio de comodidad, eso hace que la persona se abra y cuente muchas más cosas. No empezar a responder antes del entrevistado porque hay un silencio, siempre darle tiempo para responder y bancarse también esos silencios que a veces se puede generar cuando el entrevistado piensa la respuesta. Y siempre tener la repregunta, que como ustedes vieron, yo muchas de mis repreguntas ya las tenía un poco pensadas, pero que también muchas veces surgen en función de lo que va diciendo el entrevistado. Entonces yo repregunto siempre que esa repregunta me sirva o abone a responder a mi pregunta de investigación. Si se va por las ramas, no, ¿sí? Pero tener en cuenta que eso es una herramienta válida. Más o menos les proponemos que sean más o menos 10 preguntas, porque después las tienen que grabar y analizar, así que el protocolo tenga más o menos una extensión de ese estilo. Y lo que les pedimos es que ustedes lo graben, ya sea si es videollamada, hacen una grabación de la videollamada que te lo permite Google Meet, y si es un encuentro presencial, lo pueden grabar desde el celular, ¿sí? Hay un montón de aplicaciones gratuitas de grabado, porque después la idea es que ustedes hagan una desgrabación textual de todo lo que sucede. Y si llegan a poder hacer la entrevista en duplas, ir de a dos, siempre es interesante anotar también
alguna información sobre, bueno, ciertos gestos o expresiones, esto se suele hacer, no es algo que les vamos a pedir necesariamente, pero si lo logran hacer en duplas, que no es algo obligatorio, pero sí está bueno siempre, hay alguien que pregunta y generalmente la otra persona suele tomar notas sobre todo esa información, que no solamente es lo que dicen, sino que es información no verbal, y que puede ser interesante también registrar. Bueno, eso es más o menos las recomendaciones generales que está bueno tener en cuenta al momento de pensar en el armado del protocolo. Bien, perfecto. Entonces la idea ahora es que se dividan en grupo, o sea, los vamos a dividir como hicimos otras veces, que empiecen a armar, o sea, para eso que tienen que tener en cuenta, que nosotras vamos a ir pasando, copien de lo que enviaron el tema, los objetivos, la pregunta, y empezar a armar libremente, porque esta es una primera perspectiva, ¿no? Un primer borrador de cada objetivo, ¿qué preguntas harían? Para eso tienen que tener en cuenta a quién harían la pregunta. O sea, cada uno tiene que hacer 2 entrevistas, pero ¿a quién? Al estudiante, a los docentes, de acuerdo al tema, de acuerdo a la pregunta, tienen que definir a quiénes van a hacer. Y entonces, poniendo a quiénes, ¿qué preguntas les permitiría contestar el objetivo 1, el objetivo 2, el objetivo 3, relacionando siempre con la pregunta de investigación? Nosotras vamos a ir pasando por los distintos espacios, por las distintas salas, a ayudar a empezar a armar este protocolo. Sabemos que están cansados, pero bueno, es como la posibilidad de empezar a ser cansados, porque hoy terminaron el parcial y demás, pero es la posibilidad de empezar a armar y que a partir de nuestras indicaciones de hoy, que en la semana puedan terminar de armarlo y el lunes puedan traer el borrador casi final, o sea, el borrador que después la semana que viene ya lo empiezan a armar con nuestras indicaciones. Sí, ¿Les creo que es parece? importante que ahora en esta segunda parte tengan en cuenta, tengan muy a mano siempre el calendario de clases y lo que se va a hacer cada semana, porque ahora en esta segunda mitad empieza a haber mucho más trabajo asociado a la propia investigación, y eso implica cumplir con muchos plazos. Después van a darse cuenta que el segundo parcial sale solo, porque lo están haciendo ahora, ¿sí? Pero es importante para que puedan llegar al segundo parcial en tiempo y forma, es que ustedes vayan cumpliendo lo más fidedignamente posible con los plazos. Entonces esta semana es avanzar tanto esta clase, cerrándolo la clase que viene, el protocolo de entrevistas, y ya la semana que viene vamos a estar haciendo las entrevistas. Entonces también es importante que en estos días de esta semana, mientras terminan de armar el protocolo de entrevistas, también ya vayan hablando con sus contactos en la escuela o institución en donde van a hacer el trabajo de campo, ¿sí? Que ustedes ya tienen identificadas, que ya vayan generando los contactos para que la semana que viene puedan hacer esas entrevistas, que son 2 por cada integrante del grupo, ¿sí? Entonces cada integrante del grupo tiene que ya ir contactando a 2 personas, o lo pueden hacer en conjunto, como sea, pero el equivalente siempre tiene que ser 2 por persona, y la entrevista tiene que ser realizada por las personas en particular. Entonces ya vayan pautando también, porque cuanto más se retrasa eso, más después se les va acumulando con todo lo que va a seguir, ¿sí? Entonces es como que es esta segunda mitad del cuatri va a ser bien de ir cumpliendo con muchos trabajitos chiquitos que después van a terminar transformándose en la investigación más grande que tienen que entregar como segunda evaluación de la materia. ¿Se entiende?
No sé cuántos grupos somos. Bueno, los las grupos salas. están, no sé si está, el grupo 1 que tengo que bajé es Guadalupe, Ariel y Julieta. ¿Hay alguien de esas personas? Yo no. Ariel y Julieta están. Sí, estamos acá, los dos. Bueno, yo para saber, bueno, pongo 7 salas y para que ya se puedan, los puedo ir asignando a la sala 1. Voy asignando a, me dijiste Julieta Fernández Trucolo, ¿sería? Sí. ¿Y a quién más? Ariel Morales y Guadalupe, pero Guadalupe no está. Perfecto. A la sala 2 sería, Catalina está. No. no. Lucas y Mariano. Mariano, vos, no, ninguno de los dos compañeros están. Ah, no Mariano está Lucas sí, tampoco, pero no lo no vi. Lucas. ¿Quién? ¿Catalina está? No, ni Lucas, ni Catalina. Ah, Bueno, empezar a armar y después contactate con ellos para comentarle que estamos haciendo el protocolo. Por sí, ahí sí. se pueden contactar. Sí, ahora les mando. Bien, tercer grupo. Nadia y Chiara. No. Ah, Sí. Chiara sí. Sí, estamos los dos. Y nadie no la encuentro. Gemina. Sosa. Yo, acá. A ver, ¿tenés otro Te nombre anoté en el primer nombre, Gemina. Gemina, ok. Sí, Gemina. Por eso no te encontraba. Ahí Sosa, bien. Siguiente. Gabriela, Bien. Carolina y Florencia. Ellas están. Y el siguiente, María Clara, no. no. Angelina y Rocío. Está Rocío. Sí, estoy yo, pero ahí le hablé a las chicas y me dijeron que tienen el celu a mano como para arrancar así por mensajito, así que seguro me desconecte y trabaje desde el celu un ratito. Bueno, trabajás con ellas y después te contactás para que empiecen a armar algo y Dale, después súmate para que te podamos... Lo fundamental es que lo lleven por escrito a la clase que viene. dale, bárbaro, sí, sí, no hay problema. Va, perfecto. Entonces no te asigno aula, Abril, o Rocío en realidad. Y el último, Abril, Daniela, Abril está. Pero Daniela no. Soy yo, Romina. Romina Daniela. Ah, ok. perdón. Abril y Romina. Perfecto. Ya está todo. Y Vanessa y No queda más Paola. nadie. No, listo. No queda más nadie. Bueno, abrimos las salas y vamos a ir pasando nosotras, los grupos que están solos y quieren charlar con nosotros se quedan, si no pueden avanzar, o sea, la idea es que les sirva a ustedes este espacio, nosotros vamos a circular por los grupos y después los que van terminando pueden salir, ¿no, Sofi? O sea, cierran la llamada una vez que terminan. Sí, si pasamos y empiezan a armar, una vez que nosotros ya empezamos, la cuestión es que puedan. Si hoy lo pueden armar lo más detalladamente posible, o sea, son las 8, tienen 1 hora de trabajo y vamos a estar acá. Si ustedes lo pueden armar, por eso contactarse con el grupo y decir, empecemos a armar, porque en la semana lo cierran y la semana que viene, como tenemos 2 momentos, uno la clase y el otro las entrevistas, y lo queremos mirar, pero después ya el mismo lunes o el martes a la mañana lo tienen que entregar en la plataforma para poder realizarla, lo mejor es que por ahí el viernes ya nos la pueden entregar. Y para el lunes les llevamos comentarios. Si ustedes el viernes la entregan, el viernes temprano, el lunes les podemos llevar algún tipo de comentario de ajustar. Igual mucho de la entrevista, lo que más miramos es que tenga correspondencia con los objetivos y que logren preguntar lo que está en los objetivos y en la pregunta. Después hay cosas que se van a ir agregando en la propia entrevista. Pero por eso queremos dejar este espacio para que puedan hacer justamente para preguntar todas las dudas. Así que vamos a ir pasando y en todo caso hasta las 9 estamos acá
sabiendo que si tienen dudas nos pueden preguntar. Bárbaro. Abro entonces las salas. Dale. Van Perfecto. Yo voy a la, para dividirnos, voy a la 1, 2, ¿cuántas hay? Son 5. Bueno, Pero 1, la sala 2 es una sola persona igual. Está Mariano nomás. bueno, voy a la sala 1, 3, bueno, 1, 2 y